¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, soy Grisi y me encanta que estemos en este directo y si tú lo estás viendo este videito en diferido, pues seguro estás aquí porque alguna respuesta te vas a llevar para lo que estás viviendo en estos momentos. Recuerda, ningún mensaje llega a nosotros por casualidad. Llega porque necesitamos escucharlo. Así que hoy te voy a hablar sobre las nuevas oportunidades que están llegando a tu vida y que es necesario que te des cuenta que están ahí y que digas un sí a esa nueva oportunidad. Un famoso sí. Aquí vamos a abrir ese temita. Y bueno, a todos los que están en directo, muchas gracias. Anita, dices que hoy hace un año estábamos preparándonos para ir a Tepoztlán. ¡Wow! Ya un año de que estuvimos trabajando con un tema súper fuerte para lograr esa independencia emocional. Qué bien. Saludos, Enedina, Mayra. Qué gusto saludarlas a todas y a todos. Oigan, bueno, te pregunto, este directo lo estamos haciendo hoy, lunes 3 de julio del 2023. Se va a quedar grabado y a lo mejor el futuro será el presente para otra persona y el pasado y viceversa. Que hoy hablaba de eso con chicas de mi equipo y decía, recuerda, pasado, presente y futuro están sucediendo a la vez. Entonces, ahorita los que estamos en directo estamos en presente. Pero este presente va a ser ya pasado para nosotros los que estamos en directo, pero será futuro para las personas que aún no lo ven, que cuando lo van a ver será su presente. ¿Se entiende? Entonces, bueno, acabamos de iniciar la segunda mitad del año 2023, que fue precisamente el día sábado. El día sábado, nuestro año 2023 tenía exactamente la mitad y unas frecuencias muy, muy impactantes, 182 y 183, pero bueno, no me voy a detener ahí. Sin embargo, acabamos de iniciar la segunda mitad del año 2023, que como lo vimos en nuestro evento de fin de año, este es un año de desafíos uno tras otro, ¿verdad? ¿Te estás dando cuenta que están los desafíos frente a ti? O quizá estás diciendo, no, pues para mí todo sucede igual, porque no está sucediendo igual. Pero dentro de esos desafíos del año 2023 están llegando nuevas oportunidades esta segunda mitad del año. Y no tiene que ver con tema romántico, tiene que ver con el tema de la configuración que estamos llevando dentro de este sistema solar, que seguramente habrás escuchado, como también la frecuencia Schumann, que es una resonancia que tiene el planeta, la base del planeta Tierra con la ionosfera, y que cada que hay actividad eléctrica, relámpagos, emite la Tierra y su ionosfera entran en una resonancia. Se llama la resonancia Schumann. Y esa resonancia apenas hace unas semanas fluctuó de una manera impresionante. Esto nos habla de una anticipación, de que la Tierra también se está anticipando a esta segunda mitad del año, con una resonancia altísima y con un patrón geométrico nunca antes visto en nuestra existencia. Hola, Adri Hernández, hermosa. Kenia, te voy a leer esto. Voy a dar el mensaje rápido para que nos lo quedemos y quiero ir a contestar sus preguntitas. Joel dice, sí, muchos desafíos. Ay, Eduardo, como uno dice, ya no quiero jugar. Entonces sí estás recibiendo desafíos. Los que de repente dicen, oh, por Dios, ¿en serio más? Sí.
Bueno, pero te tengo buenas noticias. Esta segunda mitad del año, sí, los desafíos continúan porque le pertenecen a todo el año. Sin embargo, ya entran nuevas oportunidades. Es momento, y yo sé que esto puede sonar un poco como a, ¿qué te puedo decir? Como a místico, pero ojalá tuviéramos más tiempo para desarrollar esto como lo desarrollamos en los cursos. No, no, no es mística. Vienen nuevos comienzos esta segunda mitad del año para ti, para nosotros, los seres humanos. Esas nuevas oportunidades deben de ir acompañadas de tu sí. Ese y. Un sí que aparentemente es muy sencillo de dar, sin embargo no, porque salir del estado de supervivencia al que generalmente nos acomodamos implica un sí que requiere un esfuerzo de cambio, para no oponernos, para no poner resistencia. Yo sé que no, ese sí cuesta, ¿no? Ese sí no quiere decir que, sí, venga, no es el happy flowers y venga, somos todos felices en esta vida. Esto me recuerda a un caso de una persona que conocí y que me decía que era súper optimista ante la vida, ¿no? Y que para él era todo maravilloso, siempre le veía el lado bueno a las cosas. ¿Has escuchado esto? Siempre le busco el lado bueno a las cosas. Eso también es el polo opuesto a verle el lado malo a todo. Pero ni uno ni otro está en el centro, ni verle lo bueno a todo, ni verlo lo malo a todo. Son las dos caras de una misma moneda. Entonces esta personita me decía, de tanto happy people, ¿no? Que yo de repente dije, ay, algo como que no me está cuadrando, ¿no? Y yo quería indagar un poco más para, no todo puede ser miel sobre hojuelas, no todo puede ser decirme que la vida es maravillosa y te encanta y es padrísimo. Y yo decía, en un año 2023, ¿en serio? ¿Qué no quieres ver? Tampoco se trata de irnos a todo está mal, por supuesto, no. Pero entonces le pregunto, algo más personal, ¿no? Y, oye, ¿y qué tal tu hijo? ¿No? ¿Lo has visto? Y no, su mamá no me lo deja ver desde hace años y aunque yo quería verlo, pues las circunstancias no lo permitieron y vean la respuesta, ¿no? Es como, pero yo ya veo el lado bueno de las cosas, pero la vida sigue y uno hay que ir para adelante y eso que te remite, ¿por qué te lo pongo como ejemplo? Porque eso es evadir la realidad. También tendemos a evadirla con el happy flowers. Ujú. Es no me puedo hacer cargo de lo que tengo enfrente y prefiero irme a por algo será. Hay que verle el lado lindo de las cosas. No, a lo mejor no necesitas verle el lado lindo. Necesitas ver las cosas como son nada más. Nada más como están ahí presentándose. Ojalá pudiéramos entonces empezar a lograr que ni bueno ni malo. Así está. Entonces, estas nuevas oportunidades que vienen en esta segunda mitad del año que ya vamos cursando, para que para ti es muy importante el sí. Y esa palabra la hablábamos también hoy en la mañana, suma 29. El sí suma 29. ¿Y qué es 29 en la lógica? Son circuitos incrementándose, fíjate, son circuitos incrementándose. Y lo vuelvo a repetir, los circuitos neurológicos de nosotros, justamente eso que aparecen que en la resonancia Schumann, que parecieran esos circuitos por donde viaja la, la, la electricidad, la energía, nosotros tenemos circuitos como seres humanos. Entre más circuitos generemos internamente, neurológicamente, podemos
gestionar mayor información. La palabra sí son circuitos incrementándose. ¿Para qué necesitas dar el sí interno? Para estas nuevas oportunidades y nuevos comienzos que vienen. Ajá. Porque ya la primera parte del año 2023 ya se ofrecieron los primeros desafíos que iban a preparar la llegada de estas oportunidades, ¿sí? Tú ya debemos todos habernos dado cuenta de que la primer mitad del año no empezó como los años anteriores, no empezó lenta, empezó rápida, ¿verdad? Entonces se van a presentar nuevas oportunidades. Y hoy en la mañana tomaba, hace un ratito, el curso de milagros, del cual también me escuchas hablar mucho. Es un libro, ¿sí? Y a veces sirve como para entregar mensajes, ¿no? Entonces lo tomé y lo abrí así aleatoriamente, para ver un mensaje. Y el mensaje que salió, te lo voy a decir, salió en la página 343, que es toda la percepción de un diseño que tenemos programado, ¿no? Pero es la práctica del instante santo. Se abrió específicamente en el inicio de esta lectura. Para los que tengan el libro, hoy tómalo como una señal de abre el libro y lee esta parte, que solo son 2 hojas, ajá, donde habla de la práctica del instante santo. Y te lo quiero comentar porque por estos nuevos comienzos y estas nuevas oportunidades que vienen y el sí que vas a dar consciente, porque sabes que es incrementar el propósito, perdón, hacer circuitos para el incremento y también para acercarte a tu propósito, es la práctica del instante santo. Esto lo dice el curso de milagros de una manera, lenguaje cristiano, que el mismo libro lo aclara. Esto está escrito así porque es lo que tienes codificado. En el momento en el que ya no necesitemos nada de lenguaje religioso, que ojalá sea muy pronto, nuestra psique habrá madurado mucho más, pero mientras se usan los recursos que tenemos para despertar. El instante santo es ese punto cero que me han escuchado hablar en la lógica. Punto cero. El cero es el sol. El cero es el único número que está en contacto con todos los planos de conciencia. Es el elevador. Uh-huh. Hola Marcia, bienvenida. Entonces, la práctica del instante santo también te lo voy a dejar hoy, que es ese punto cero en nosotros que nos vuelve al centro, en donde no me polarizo, ni que todo tiene que ser bueno, 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 o malo, 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 ¿no? Sino hay una media, y esa media se logra con la práctica del instante santo. Hoy me lo recomendaron a mí, te lo traslado a ti. Y ese instante santo es tener un momento, una práctica constante en donde, disculpen, en donde cada que puedas tener cordura en ti, llames al instante santo, que es un instante en ti libre de juicio. ¿Ok? Libre de juicio. Página 343 del libro de Un Curso de Milagros, que abrí en la mañana porque necesitaba un mensaje, y es la práctica del instante santo. Porque de repente nos perdemos ya y ni siquiera has podido ver que no has dado el sí, porque para dar el sí se requiere estar en ese eje central, ¿ok? ¿Sí? Entonces, voy con sus preguntas, pero el mensaje que tenemos para este live es para hoy: nuevos comienzos en esta segunda mitad del año, que es atípica. De una vez te lo digo, va a ser atípica,
¿ok? Pero la primera parte del año fue una mitad muy ajetreada, muy rápida. Podría decirse que hasta en caos iniciamos así el año con respecto a otros, pero esta segunda mitad del año, aunque continúan los desafíos, ya empiezas a ver, deberías de ver las oportunidades que hay, ¿ok? Para eso se requiere entonces el sí, que son circuitos incrementándose, y practicar lo que en el curso de milagros dice la práctica del instante santo. Porque si no practicamos estar en el eje central, en el punto cero, las decisiones no serán tomadas, ¿ok? Sí, ¿verdad, Mayra? Se ha ido volando este año. O sea, ya uno dice, wow, julio ya. Uh-huh. Mira, Eduardo dice, aún recuerdo el mensaje personal que me diste este año en un en vivo, que era un enorme sí. Pues mira, te lo vuelven a recalcar, ¿no? Otra vez. ¿Cuántos sís has dado ya? ¿No? Porque recuerda, a pesar de mi miedo voy. ¿Vieron el reel que les puse en mi Instagram? Donde la chica se toma para lanzarse del bungee, de la cuerda, se toma del guía y está muerta de miedo. Si no ve a mi Instagram, vete a la parte de reels y ahí lo vas a encontrar. Está muerta, muerta de miedo y él está con una seguridad, con una tranquilidad, hasta con una sonrisa en el rostro de guiarla. Así son como tus seres asistenciales. Y entonces se lanza. Eso es lo que yo siempre te digo. Si sientes miedo, por ahí es. Vas bien. A pesar de mi miedo, voy a dar el sí. ¿Nos quedamos con esa frase? A pesar de mi miedo, voy a dar el sí. Porque quiero que mis circuitos se incrementen y yo pueda aprovechar las nuevas oportunidades de esta segunda mitad del año. El caos comienza a entrar en orden, pero para que ese orden apareciera era necesario el movimiento de la primera mitad, ¿sí? Y el día que estoy transmitiéndote este mensaje es un día 184 del año, que tenemos una octava nueva para nuestro diseño. Una nueva octava. El universo se rige por octavas. Así que una nueva octava para nuestro diseño. Si quieres también recuerda que aquí va el anuncio, lo siento, pero es que es muy bueno. Si quieres conocer qué son las octavas y cómo aprovechar la información para subir de octava, el Milagro Lógico de la Percepción 8 que di este año está disponible en mi página web. Claro, recuerda, es fuerte, es una información que mueve mucho, que hace circuitos, pero entonces sí sabrás identificar cuando estás en cambios de octava o cómo puedes provocar tú misma, tú mismo, el cambio de las octavas. Hoy, por ejemplo, es un día que podemos aprovechar una oportunidad para subir la octava en nuestro diseño. Entonces sí la aprovecharía, ¿no? Porque ya soy consciente de ella. Venga, entonces sus preguntitas, vamos a ellas. Trata de hacerme una pregunta que sea más clara, que le beneficie al resto de las personas, ¿no? ¿Dónde estás, hermosa, que me habías preguntado sobre un tema de salud? Déjame, estoy aquí viendo el chat. Bueno, si no la logro ver, me la vuelves a escribir, sí, mejor, porque ya hay tantos mensajes que ya la perdí. Sí. ¿Cómo cambiar de territorio? Dice Adriana García. ¿Cómo cambiar de territorio? Primero, recuerda entonces el sí interno.
El sí interno. Ahora el territorio, y qué bueno que lo dices, porque tuvimos el sábado el encuentro de lógica biológica con los que habían tomado el diplomado, y justo el mensaje que nos dieron también a través de la guía fue temas territoriales. El cambio de el territorio es todo, para el inconsciente es todo lo que tú le pongas un "mi", le antecedas un "mi". Mi casa, mi coche, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, todo eso pasa a ser el territorio, ¿sí? De nosotros. Ah, ya te vi, Kenia, es tu mensaje. Okey, aquí lo detengo. El territorio, entonces, ¿cómo cambio de territorio? Uno, no podemos movernos sin antes darnos cuenta que el futuro nos está, demandando ya algo, y el pasado nos brindó una información. Tenemos que aprovechar las 2, así se los enseño en el diplomado de lógica biológica. Pero si tú no aprovechas lo que tienes en el territorio actual, difícilmente ahora nos están financiando dejarlo, movernos de territorio, porque no es movernos ni por huir, ni por la fantasía de que voy a estar mucho mejor en el nuevo territorio, porque no hay territorio malo. Para cambiar tu territorio, te aconsejo sacarle los números y ahí vas a darte cuenta del aprovechamiento que quizá te falta antes de moverte al otro. No hay prisa. No habría prisa. Ujú. Solo necesito mirar dónde estoy para poder dar el salto, porque el nuevo territorio sería incrementar una octava y no siempre estamos listos para que esa octava llegue. Entonces el futuro empieza a presionar y empiezan las biologizaciones. Aquí dice Kenia, me encontraron, pero sí lo vas a lograr. El tema es que primero hay que hacer la observación, es lo que te transmito, ¿no? Kenia dices, me encontraron un tumor en mi ovario. ¿Eso será un desafío? Claro, ¿cómo no? Reto, desafío es lo de este año. Un desafío sería aquello que me toma y me mueve, ¿sí? El ovario, ¿sí? Es el órgano que produce los óvulos o expulsa los óvulos que van a dar por resultado una vida, ¿cierto? Cuando hay un tumor en el ovario, el tumor simplemente es una proliferación de células. Y como el inconsciente biológico es súper inocente, si tu mente está en temas de hijos reales o simbólicos, hijos reales ya sabemos quiénes son. Los hijos simbólicos puede ser tu mascota, algo que hayas creado por ti misma, dándole vida, un negocio, una empresa, algo que tú creaste sería un hijo simbólico. A lo mejor también puedes ser un padre, una madre, tu hija, tu hijo simbólico, si tú ya te encargas de ellos. Entonces, eso habla de que había una necesidad de crear más vida en tu mente. Había una necesidad de crear más vida y entonces, como no se estaba creando, empezó a aparecer el tumor, porque de esa manera el inconsciente biológico eficientaba al ovario para que sacara más óvulos y chicle y pegaba, decimos acá. Puede haber más posibilidad de que pegue para crear vida. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué te sucedió que tú estabas necesitando más vida? ¿Qué te sucedió antes de que te detectaran el tumor? Ujú. Si tú entonces trabajas con el tema de hijos, si tú trabajas con el tema de hijos, el cuerpo no lo tiene que hacer por ti. El cuerpo está acostumbrado a hacer y deshacer tumores. Tiene una tecnología impresionante nuestra biología que al día de hoy no se ha podido clonar en la tecnología, digital que tenemos aquí. Su tecnología es tal que el cuerpo justamente tiene esa capacidad. Todo el tiempo estamos haciendo
tumores, pero no todo el tiempo nos estamos haciendo radiografías, ¿no? Resonancias, etcétera, ¿verdad? Si no, nos daríamos cuenta de todas las tumoraciones que hemos estado teniendo. Entonces, el cuerpo las hace, lo usa de recurso y luego desecha el tumor. Pero si la realidad quiso informarte de esto, es porque estás lista para cambiarlo. Linda, tú. No necesitas más hijos. Tú puedes con los recursos propios que ya tienes. Aquí dice, ¿cómo atraer situación laboral beneficiosa? La semana pasada, en el live de Instagram, continuábamos hablando del libro Dios vuelve en una Harley. Y entonces, ahí en el libro se mencionaba esta frase. Se decía, tú no estás en un trabajo equivocado, pero estás en un lugar donde odias trabajar, no sé, 40, 48, 50 horas semanales, pero eso es parte de tu plan de vida, no es que estés tan equivocada. El verdadero problema radica en que odias lo que haces y que no sabes dosificarte. Eso dice el libro. Entonces, ¿cómo atraigo una situación laboral beneficiosa? Aprendiendo a dosificar el tiempo. ¿Y cómo se dosificaría? Por un lado, es como un pie cuando lo cortas, y entonces una rebanada del pie, que no lo cortes en 1000 cachitos, depende, bueno, cómo esté de compleja la vida de cada quien. Pero supongamos que un pie lo partes en 6 rebanadas. Una de esas rebanadas, el tiempo tiene que ser dedicado 100% en amor propio, que también lo vimos en el live de Instagram. Una de esas rebanadas debe de ser para ti. De esa manera se va a empezar a equilibrar el resto del pie. ¿Ok? A eso se refiere con no sabemos dosificar el tiempo que dedicamos a un trabajo hasta que llegas a odiarlo. Pero es porque tú misma, nosotros mismos, no sabemos cómo aprovechar el tiempo a nuestro favor, también para darnos ese amor propio. De esa manera sí puedo atraer una situación laboral más beneficiosa. Y recuerda esto, que también nos decía el libro. Aquí lo tengo, déjenme abrirlo. En mis notas puse esos puntos importantes. Un segundito, ¿eh? No vas a dar nada por sentado, ¿ok? ¿Cómo atraigo esa situación más benéfica? Tienes que hacer espacio para la nueva tú. Y aparte de eso, no olvides que debes seguir el fluir universal. Nos lo están diciendo a todos nosotros, y me incluyo, ¿eh? Cuando alguien da, recibir es un acto de generosidad. Así que hay que empezar a dar, ¿ok? A entregar eso que quieres. Bien, otra preguntita. A ver. Luz M. Grisi, tengo una semana de tener mi presión arterial muy alta. No sé qué se requiere de mí. A ver. Bueno, la presión la presión tiene mucho que ver con el corazón, ¿cierto? Depende qué presión es la que más se sube de las dos que hay, ¿no? Porque a veces se sube más. En mi caso, por ejemplo, se me subía en su momento cuando estaba en ansiedad, se me subía más la presión diastólica, creo que es. Bueno, la del número de abajo, no tanto la de arriba. A veces a algunos se les sube la presión de arriba. Y es que tiene dos significados diferentes. Uno es, necesito obtener mucho más amor de alguien, y otro es, necesito expulsar a ese alguien de aquí.
voy dejando hilos, ¿no? Para tomar conciencia. Pero en sí mismo, la palabra presión ya indica por dónde hay que empezar a mirar. ¿En qué áreas te sientes en presión? Y voy más lógica aún, aunque no se pueda definir muy bien, pero voy en una lógica 5, ¿no? Sion, la palabra Sion, si ustedes recuerdan Matrix, hay una ciudad en Matrix, fuera de la Matrix, que se llama Sion. Eso podríamos decir que podría equivaler a un plano 5, lo que está fuera de la Matrix, que es del 4 al 1. La palabra presión tiene a Sion ahí, pero lo tiene en pre. También te está ayudando a prepararte para salir, en el caso particular tuyo, para salir de esa matrix en la que ya te metiste en tus relaciones. No tienes que darle más vueltas. Tienes que dar el sí hacia afuera. Hacia afuera, ¿ok? Dice Nancy, yo tengo desánimo porque a pesar de que trato de hacer lo que me gusta y el mensaje que me envía mi cuerpo, aún no tengo equilibrio en mi salud y en mi economía. ¿Qué más se requiere de mí? Estás desanimada porque a pesar de que trato de hacer lo que me gusta y el mensaje que me envía mi cuerpo, aún no tengo equilibrio en mi salud y en mi economía. Yo siempre digo que el dinero es un excelente mensajero. El dinero solamente muestra los potenciales y además es una lupa. Todo lo que el dinero toca lo incrementa, ¿sí? Ni bueno ni malo, lo incrementa, lo que haya, ¿ok? Así que hay personas que empiezan a tener más contacto con el dinero y ese dinero canaliza un potencial a lo mejor a mayor creación y para otras personas la perspectiva es hacia la pérdida. Entonces, Linda, antes de que entre o para lograr ese equilibrio, tú necesitas otra vez este eje del punto cero del que hablábamos. Necesitas, Nancy. La misma palabra igual lo dice. No estoy en contacto con mi alma, con mi animismo, quien me conecta, que es el alma, que me conecta con el ser original y mi cuerpo físico. Hay una desconexión. Y aquí me atrevo a decir lo que me acaban de mencionar a mí hace escasos 30 minutos, o no, 40, antes de entrar al live. Y se los recomiendo a todos, es hacer una pausa para estar en ti y entonces, ¿sabes qué? Ponerte a observar todo aquello, Nancy, que te ha desanimado, por lo menos reciente. Esas personas o esas situaciones que te han desanimado y conecta de nuevo con ellas. No te desconectes de ellas. No se quieran, no nos querramos desconectar de aquello que me causa dolor. El dolor no tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento es un paso posterior al dolor. Entonces te pones como en pausa, en meditación, en punto cero y vuelves a conectar con esas situaciones que te están desanimando. ¿Por qué necesitas conectar de nuevo con ellas? Para volver a hacer el aprovechamiento que no quiero hacer, que me desanima, me desconecta porque sufre el alma. ¿El alma puede sufrir? Claro que sí. No sufrimos hasta que pasamos más allá del alma. Y al volver a conectar con eso, entonces de tu parte vas a enviar a través de esa conexión con aquello, vas a conectar y le vas a transmitir lo mejor de ti, lo mejor que puedas, como dice un curso de milagros. Lo que más necesites empieza a darlo.
Entonces vamos a recordar para volver a recapitular y volver a conectarnos con esa vida. Y le vas a entregar y vas a ver que entonces sí no vamos a evadir, ni querer huir, ni no podemos huir. Segunda mitad del año, lamento decirnos a todos nosotros que no vamos a poder huir. No, no nos van a dejar. Por eso necesitamos los sís. Estamos los sís. Bueno, vamos a sacar nuestra cartita para ir cerrando este live. Oigan, escríbanme aquí quiénes van a ser parte de la generación 11 de sanación cuántica integral. Ese 11 que nosotros estamos en la lógica iniciando las últimas 11 vueltas del año de calendaria del año 2023. Estamos iniciando la vuelta 12. Pero que esa es la vuelta 12 calendaria, pero estamos iniciando las 11 segundas vueltas del año que nos van a preparar ya para completar todo y estar en el anillo de fuego, que para eso nos vamos a ver en fin de año. Pero empezamos las siguientes 11 vueltas y coincide con la generación 11 del diplomado en sanación cuántica integral. ¿De dónde son esas 11 vueltas? De todo el contexto. Ahora sí tenemos que observar al otro. Ahora sí tenemos que espejearnos en el otro. Ahora sí necesitamos el enfoque en el otro que no soy yo. Tú, Angie, felicidades. Qué bueno que ahí nos vamos a conocer. Emelis, Vero, qué bueno. Hay oportunidades, ¿verdad? Sí. Aquí dice un sí para mi nueva etapa del nido vacío. Ya solos en casa mi esposo y yo. Ok, perfecto, bien, muy bien. Porque sí, no hay nido vacío. Es que también esa palabra es como, sé que así la llamamos en la descodificación y en la psicología. Pero bueno, más bien hay un espacio para más creación, ¿sí? Para conocerse ahora, tú, Linda, y tu esposo, como individuos ya, como individuos que son, ¿ok? De novios otra vez, pues qué maravilloso, sí, vuelven a encender la pasión, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, listo, mensajito. Mila, que fue tu cumpleaños el domingo, felicidades, felicidades, ya te conectaste con la actualización más importante que te dieron al iniciar tu cumpleaños, que te la da el sol, por supuesto. Va entonces nuestra cartita. Yo sobreparto el oráculo a la mitad, saco la cartita inmediatamente que queda aquí y esta es nuestro mensaje. Canalización es tu misión. ¿Sabes por qué sale en el mensaje que estamos hablando? Porque no olvidemos que estamos en el año de la antena Wi-Fi que tenemos interna, que es la que nos conecta con todo a lo que pertenecemos hasta más allá de nuestro planeta. Pero también te está diciendo esta cartita a ti que tienes esa capacidad de conexión, de bajar información, de darle ese servicio a otros. Dice, ¿eres una canalizadora o canalizador de mensajes para otros? Ya tienes la respuesta. Acéptala. Escribe como un medio para poder recibir guía y sigue los pasos que se te están comunicando en esa guía. Este es el mensaje con el que cerramos este live y bueno, tú sabes que estos días te voy a ver en mi Instagram. Vamos a seguir en directo. Acepto. Muy bien. Muy bien. Aquí en el chat ya tienen información. Así que nos vemos ya muy pronto este mes a la nueva generación de terapeutas. Te recuerdo mi página es grisinava.com y también te recuerdo que nos vemos en Grecia para iniciar el 29 de septiembre, 7 días de una lógica que es cambiadora de vida por completo y anticipatoria. Eso es lo que viene y después te daré algunas sorpresitas más. Mientras, nos vamos con este enorme sí.
Muchos besos a todas y a todos. Que sigas diciendo sí a las nuevas oportunidades. Venga, chao.